Hace 2 semanitas fuimos a correr con nada más ni nada menos que el Tercel y hubo mucho aprendizaje de por medio. En resumen, el auto se portó increíble, pero hay muchísimo, la verdad que ya es fino, pero mucho que se puede hacer aún. Así es, buena los caros, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo videíto y hoy día vamos a estar haciendo un resumen de los aprendizajes que logramos con el Tercel. Un track day, así tanto como una sesión de dinamómetro, son siempre instancias en donde uno aprende mucho del auto, aprende mucho de uno, mucho del seteo que tú hiciste, de qué vas necesitando para mejorar el auto, más allá de que se quedó sin batería. Pero claro, es una instancia en donde se puede recolectar muchísima información. Y la principal que puedo rescatar es la diferencia entre slicks y semi-slicks, que, bueno, para mí es evidente sabiendo que, bueno, tengo un background ahí con las carreras y cualquiera que ve Fórmula 1, claramente si le ponéis neumáticos de calle a Fórmula 1 va a andar mucho menos. Así que nada, vamos a ir revisando entonces parte por parte cómo se portó el auto, qué contribuyó en pro de eso, qué contribuyó en contra, cuáles fueron los detalles y qué vamos a necesitar qué hacer aquí en adelante. Porque hubo hartos detalles y harto aprendizaje. Así que nada, aquí vamos a empezar poco a poco. Partamos entonces con lo malo que le pasó al auto, que la verdad es que no fue mucho. No fue mucho, pero sí fue algo importante, que fue que ahora revisando todos los videos, que lamentablemente no quedaron muy buenos por el ángulo de la cámara, pero sí me apuntaron bastante bien el tablero, me di cuenta que en todas las rondas el auto se sobrecalentó. Ahora, esta weá, yo creo que mejor marketing para Toyota no existe, porque se sobrecalentó en todas las rondas y al auto no le pasó nada. Más allá de ahora tener una fuguita por tapa de válvulas, que la verdad es la silicona que se corta con la temperatura que agarra, porque weón es muy alta, por eso ocupo 10W60. Y Preston, no te caigas cámara por favor, porque ya me pasó una vez. Nada, pues el auto sí se estuvo sobrecalentando en cada ronda, más para la tarde porque hacía más calor, pero esto es debido a varias cosas. Primero que nada, el auto yo jamás había podido empujarlo tanto. El auto, si bien yo ya lo había corrido muchas veces en pista, en San Antonio, con calor, con frío, en Quilpué también, nunca había tenido las prestaciones que tiene hoy día, principalmente por su capacidad de frenado nueva y el diferencial nuevo que me permitía pisar a fondo en medio de una curva. Entonces, ¿qué pasa con el tema temperatura? Este auto ya tiene un radiador de 2 celdas simplemente de Honda Civic, el clásico que se le hace a todos, pero no fue suficiente y principalmente porque, reitero, nunca había empujado el auto tan fuerte. Pero si nos fijamos por acá, el radiador está, bueno, efectivamente con su electroventilador, entonces sí, el electro funciona impecable, sin drama, pero en inglés se llama shroud, que es básicamente que tapa todo la parte trasera y hace que el electro genere una especie de vacío desde todo el radiador para generar un mejor flujo de aire. Y lo otro, también le falta algo que redirija el aire desde acá, porque podemos ver que está así nomás, está puesto. Y hasta antes del track day funcionaba perfectamente. Para andar en la calle funciona perfectamente. Pero claro, cuando ya lo vais empujando y vais tomando curvas a más de 120, vais llegando a casi 170 en las rectas, cuando hay casi 30 grados afuera, sí sufre. Entonces, no, testamento motor Toyota que no le pasó absolutamente nada. Entonces vamos a tener que ir modificando esto y idealmente agregarle también un enfriador de aceite, porque claro, no solo el refrigerante se calienta, el aceite también. Segundo problemita entonces relacionado también con la temperatura es la fuga que teníamos, que se las voy a mostrar por acá, que la pillamos. Que mira, ahí no sé si alcanza a ver en el capó que está levemente marcado
con lo que es refrigerante Preston. Y aquí tenemos una manguera que ya está hecha mierda, loco, está realmente hecha bolsa. Entonces, nada, las mangueras están todas viejas. No la quise sacar y cortar ese día porque esto pasó porque ya se había cortado una vez. Yo corté la manguera, la volví a poner y al volver a ponerla se rajó. Entonces me dije, ahora no está perdiendo tanto, quizás tira un poquito hacia arriba en el capó, pero la verdad es que no pasa nada, si es que es solo un poquito como era ese día. Entonces todo esto que son mangueras de agua acá, esta la verdad es que se puede mantener, esta también, pero todas estas mangueras de agua, las cosas que van al termostato, a la bomba, no la bomba de agua, pero es como un distribuidor de aguas ahí donde están las mangueras para todos lados, ¿cachai? Se puede ver ahí que está todo cortado. Vamos a mandarle líneas AN, porque claro, como lo mejorcito del mercado, el auto ya tiene una performance que es muy alta, entonces tengo que tener piezas que aguanten eso, así que no va a ser solo líneas AN para el agua, sino también líneas AN para lo que sea combustible, porque las mangueras también se presentan en un estado que está bastante deteriorado. Entonces esa es la segunda noticia mala. La tercera noticia, que es mala entre comillas, pero no tanto, es acá abajo el fuelle de esa homocinética que, como pueden ver, murió y me dejó la llanta llena de grasa. Así que vamos a tener que ir sacando ese palier. Voy a recuperar el aceite de caja porque está nuevo. Si bien tiene un track day encima, igual la apaña. La verdad es que no va a morir. El aceite igual lo puedo ocupar más de una vez en pista. Si tuviera lucas para cambiarlo después de cada track day lo haría, pero a 100 lucas los cambios de aceite, puta, va rápido, ¿cachai? Así que nada, vamos a tener que sacar ese fuelle homocinética porque la llanta con el semi estaba, la verdad es que negra, bueno. Negra, así que eso es como los únicos detalles que tuvo realmente el auto. Y de nuevo, puta, se calentó siempre y en la tercera ronda se calentó mucho, estaba casi en el rojo arriba, pero no le pasó nada, no perdió potencia, el auto parte impeque, no tiene ningún fallo de funcionamiento, así que todo impecable. Nos vamos a las buenas noticias ahora, porque así es, frenos. Por primera vez en todos los track day que he ido con el Tercel no me quedé sin frenos. Era una de las principales razones de por qué quería hacer un swap, y el hecho simplemente de tener un disco y un caliper más grande, sin siquiera pastillas ni discos con compuesto de carrera. Estas weas son de calle, son las clásicas GTX semimetálicas. Anduvo impeque la verdad. Igual yo como piloto me enfoqué mucho en no estar tanto en el freno, porque el auto antes avanzaba mucho para adelante, pero para frenarlo costaba, así que tenía que pasar mucho rato en el freno, y ahora no tanto. Entonces, como ocupaba menos freno porque frenaba más, se calentaba menos y me duraba más. Entonces nada, esto igual lo quiero ir mejorando poco a poco, porque ya para el final del día, o por ejemplo en la segunda recta, en la parte de atrás, cuando uno baja hacia la derecha y tiene que frenar de cuarta a segunda, ahí ya sentía que el pedal se iba un poquito, como que ahí me faltaba un poquito de mordida de frenado. Pero como les digo, primera vez en todos los track days que he tenido en el Tercel que no me quedo sin freno. Entonces nada, esto es un punto a mejorar, pero ya anduvo increíble, con la bomba se portó impecable, el pedal nunca estuvo mal realmente, y disco atrás, disco adelante ahora son más grandes. Así que, o sea, bueno, la cagó, ¿cachai? ¿Qué mejora se le puede hacer? Pastillas de carrera para este modelo es difícil encontrar, así que vamos a tener que adaptar algo probablemente, y si lo adapto yo haré un tutorial y lo podrían adaptar ustedes en algún momento. Y refrigeración, idealmente unos discos ranurados, perforados no necesariamente, se pueden trizar, pero ranurados ya estaría bien, para que vaya sacando como el polvillo de la pastilla, para que se ventile un poco mejor, y de repente unas tuberías ahí que pasen desde la parte de adelante para llegar al freno y enfriarlo un poco más. Bueno, segunda modificación, y yo creo que la más importante y la que más diferencia generó, es el diferencial. Y probablemente todos querían saber cómo se iba a sentir con el diferencial, porque bueno, yo también, la verdad, yo sabía lo que me esperaba, pero jamás esperé que fuera tan bueno. Les juro, y en mitad de curva y en autostock, ya a fondo, viejo. Antes tenía que salir 100 metros la curva para poder recién acelerar a fondo, porque el pic de potencia de este auto llega a todos los 3500. Tiene 170 caballos a la rueda, con como 210 Nm que era, tampoco es
tanto, pero para una carrocería que pesa 900 kilos, puta, anda súper bien. Entonces, claro, como les explico, el diferencial fue sí o sí una de las mejores modificaciones que se puede haber realizado, y yo creo que el principal contribuyente a que este auto quedara noveno en la general y hiciera 46.79, bueno, porque habían autos tales como BM M2, Megane RS, los BM 140, o sea, autos que de partida son 20-25 años más nuevos, con mucha más tecnología, con mucha más ingeniería y desarrollo de por medio, y uno poder girar con un ladrillo ahí me genera mucha satisfacción. Porque claro, parte de mi objetivo con este auto es demostrar que uno se puede meter a pista y que uno puede ser competitivo en pista también con un auto como este, y que todo va de la mano con un poquito de pasión, conocimiento y bueno, lucas. Pero lucas para este es mucho menos que lucas para un Megane RS, que para un Mustang, que para lo que sea en realidad, porque cualquier pieza que yo me gaste acá sigue siendo mucho más barata que, no sé, pues imagínate unas pastillas de freno para este auto, saldrán 30 lucas. Para un BM 140 con frenos M, puta, tremenda pastilla, increíble, muy muy buena, pero le saldrán 2 gambas, 3 gambas, con compuesto de carrera. Entonces, esa es la mayor diferencia que yo quiero mostrar y dar a conocer con este auto. Y bueno, la verdad es que si tuviera las lucas para armar un auto así cuático también, igual probablemente lo haría, pero aquí es donde está la pasión, viejito. Aquí, porque en los autos noventeros, weón, no sé, yo he corrido en Megane RS, cuando di mi primera vuelta al Nürburgring fue un Megane RS y me gustó mucho. El auto andaba increíble, pisteaba muy muy bacán, y ahí te das cuenta al tiro como por qué andan tan bien. Pero no me generó tanto con esa sensación bacán de cómo genera este auto, con el ruido, con el movimiento, con las vibraciones, con todo. Así que nada, como les decía, me desvié por el tema del diferencial, pero el diferencial sí o sí fue uno de los mayores contribuyentes a poner toda la potencia al piso. Si bien, como les comento, el diferencial fue una de las mayores razones de por qué logré poner toda la potencia que tiene el auto al piso y andar tan bien, va en un conjunto de cosas. Bueno, obviamente los frenos, los bujes de las bandejas, los 170 caballos, el auto que pesa 900 y tantos kilos. No le hice peso por rueda, pero ojalá poder hacerlo en algún momento. Pero como les mostraba aquí en ese mini timelapse, hablemos de suspensión. Alrededor, ¿por qué les digo alrededor? Porque no lo medí, fue lo que me dio con el ojímetro, la verdad. Alrededor de 2,5 grados de camber adelante, que la verdad es que estuvo muy muy bien para el semi-slick. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer una gran diferencia entre cómo corrimos con semi-slick y cómo corrimos con slick, porque el neumático hace tanta diferencia que el setup que tiene el auto tiene que cambiar entre uno y otro. Entonces, con el semi-slick empezamos la ronda de la mañana con 16 clics adelante y 12 atrás. ¿Por qué menos atrás? Porque en lo que yo recordaba del auto, la zona trasera bajo frenado era bastante incontrolable. La verdad es que frenaba y se iba para cualquier lado. Que en parte también era por el ángulo del rake, que es la diferencia de altura entre adelante y atrás. Porque aquí no sé si se verá, pero atrás, como expliqué en el video anterior, está 15 milímetros más alto que adelante, perdón. Bueno, hasta yo me confundo. Entonces, está 15 milímetros más adelante atrás que adelante, que eso nos ayuda a dos cosas. Primero que nada, la tracción en los neumáticos de adelante, porque el auto va a estar más cargado hacia adelante y va a descargar un poquito la zona trasera, generando que cuando tú frenes te ayude a la rotación. Ahora, como ya tenemos un rake que la verdad es bastante agresivo, 15 milímetros, es harto. Tenemos un rake que ya es importante, yo tenía que controlar un poquito la cola, por ende le di 4 clics menos atrás. Entonces partimos el día con 16 clics adelante y 12 atrás para generar mayor estabilidad en la cola. Y el auto anduvo muy muy bien. Pero sí me di cuenta que seguía un poco volando,
si bien con esto uno controla el rebote, que es con la extensión del amortiguador, igual estás, ¿cómo se podría decir? Igual estás entrometiéndote en la dureza un poquito porque no tienen tantas válvulas, no es de 2 vías, de una vía nomás, entonces igual se endurece el poco. Entonces para la segunda ronda sí le mandamos 20 clics adelante y 16 aún atrás para generar la estabilidad que decíamos. Con eso en la segunda y tercera tanda la verdad es que anduvo increíble, sobre todo en la tercera, que yo como piloto le agarré la mano a la rotación con el frenado, a cómo manejar el auto, porque este auto siempre se ha querido manejar como un auto de momentum. Si bien tiene potencia para salir de las curvas, yo lo que tengo que hacer con este auto es manejarlo súper fluido, no tengo que pelear nada contra el auto, porque en la segunda tanda iba tratando de ir a fondo, tratando de llegar al último momento al frenado, frenar lo más fuerte posible, y no, es mucho para el auto, es mucho para el neumático, es mucho para el setup del auto, que no se tiene que manejar así. Es un auto de 900 kilos con 170 caballos, no es un auto de 1500 con 600 caballos, así que hay que manejarlo como el auto necesita ser manejado. Entonces, claro, con 20 clics adelante y 16 atrás le damos el frente que quería, porque si le damos demasiados clics adelante, el espiral cuando se comprima va a quedar comprimido mucho tiempo y va a hacer que el auto empiece a rebotar. Entonces con esos rebotes, con una pista como la de Quilpué, vas a generar mucho rebote y vas a perder tracción y no vas a ganar tracción por subirle el rebote. Entonces, por ley general, bueno, es que aquí también estamos cambiando la frecuencia natural de los... Bueno, esto ya es ciencia. El seteo de los autos es ciencia y a mí me gusta mucho y he aprendido mucho en los últimos años. Yo creo que por eso el Tercel anda también, no es casualidad de la vida, bueno. Entonces, ya, volviendo al tema de los clics, con semi-slick, con el setup que tenía el auto, en la tercera ronda logramos un mejor crono de 47.6, en donde yo al final le había agarrado la rotación, pero al clavo, loco, al clavo con el frenado. Entonces, weón, después de la recta el auto frenaba, bajaba a tercera, rotaba un poquito y quedaba filete para volver a subir, y después lo mismo con en la siguiente curva, cuando metí la segunda. Entonces, claro, me he dado como 30.000 vueltas, pero el punto es ese. Con semi-slick, ojo con esa importante diferencia, con semi-slick, con estos resortes, con esos clics, con las barras, obviamente, porque las barras son... O sea, esta carrocería es un flan, es bueno, un chasis súper blando, entonces si no tiene esas barras, no, como que va a mejorar mucho tu amortiguador, pero igual se van a entrar las torres, entonces como que te va a contrarrestar el efecto de un buen amortiguador. Entonces, con este seteo, con barra adelante y atrás, como pueden ver, el auto quedó perfecto para los semis. No sé cuánto más le podría haber sacado al tiempo con los semi-slicks, de repente 0.2, 0.4 por tema neumático, pero mucho más en el estanque la verdad es que no quedaba, y por eso ya al fin podemos ir tocando la potencia. Así es, entonces como les explicaba, con este setup, con semi-slick, y detalle importante el tema de la divergencia adelante, porque la divergencia ayuda a precargar el neumático por temas del camber. Cuando tú tienes camber, hay un término que se llama camber thrust, que es básicamente como cuando haces rodar un cono. No tengo nada para hacer rodar acá que parezca un cono, pero cuando haces rodar un cono va a rodar hacia el lado. Entonces tú con la divergencia lo que haces es precargar el neumático para darle un poquito más de agarre y de respuesta en inicio de curva generalmente, y tratar de evitar también un poquito lo que es el subviraje. Así que con 3 milímetros por lado la verdad es que anduvo súper bien, y me impresiona la precisión, o no tanto la precisión que se dio con el cordel, pero el hecho de que funcionara tan bien un método tan simple. Porque, claro, la única forma si no es ir a alinear con máquinas. Pero 3 milímetros de divergencia por lado, 2.5 grados de camber aproximadamente, las dos barras que son vitales, la suspensión Reaction con
resortes que al final averigüé que son de 6 kilos adelante y 4 kilos atrás, que es poco, la verdad es que es súper poco, pero el auto pesa 900 kilos, entonces tampoco necesito mucho más. Y el auto está absorbiendo súper bien todos los baches y no estaba perdiendo tracción. Entonces la idea no es tener el auto rígido como palo, sino que vaya lo más plano posible en curva, pero también que pueda absorber en pistas como que él puede, que cosas como los baches. Porque si va como palo y hay mucho bache, la rueda va a ir saltando y tú al final lo que va a pasar es que va a ir perdiendo tracción. Así que nada, ahora les voy a mostrar los semi-slicks, cómo quedaron, porque ahí también hay mucha información de la cual uno puede sacar. Ya, muchachines, estamos en la bodega porque las rueditas están guardadas, como pueden ver, con los semi-slicks. Que la verdad puede que se los ponga, weón, porque el auto se ve también con estas ruedas, weón, que creo que debería. Pero tenemos entonces trasera izquierda, trasera derecha, delantera izquierda y delantera derecha. Los neumáticos traseros son los con los que vamos a empezar. Está muy fácil leerlos. La verdad es que el desgaste estuvo súper parejo. Aquí claramente podemos ver que sí comió temperatura, pero dentro de todo es normal porque uno va súper rápido. Este es el neumático trasero derecho, que sufre más que el neumático trasero izquierdo porque hay más curvas hacia la izquierda, por ende este neumático va mucho más cargado y aquí podemos ver claramente que fue recogiendo más temperatura, fue recogiendo más goma, se le fueron pegando más cosas. Pero dentro de todo el neumático está súper bien. Por ejemplo, aquí yo veo muy levemente que la parte central, la banda está más gastada que los bordes. Y lo que veo también es que este es el neumático trasero derecho, por ende esta banda trasera derecha tiene más desgaste que la banda izquierda. Dije trasera derecha, pero banda derecha tiene más desgaste que la banda izquierda. Por ende, para mí eso es falta de camber. Porque imagínense que estoy doblando con el neumático así inclinado para el lado. Voy a usar esta rueda de acá. Para esta como ejemplo, este desgaste a mí me dice que la rueda iba así. Imaginando que es la trasera derecha, que la rueda iba así en cada curva. Que podremos ver abajo claramente, si es que les logro mostrar, que si la rueda va así, va con menos contacto. Y la idea es tener siempre el mayor contacto. Ahora el eje trasero es rígido, entonces no tengo cómo agregarle camber ni nada. Entonces aquí no hay mucho que hacer. Pero claro, esto a mí me dice al tiro por el desgaste en la banda externa en comparación a la interna que le falta camber. Entonces ahí hay un par de centésimas que podemos arreglar. Y del otro lado, si bien no habían tantas curvas a la derecha como a la izquierda, aquí pasa lo mismo. Está la rueda trasera y la banda interna está mucho menos gastada que la banda externa. Ahora, tampoco es tan cuático, no es como que me esté yendo a la pared del neumático. Entonces no va a pasar nada así como... O sea, esto todavía aguanta. No diría... O sea, no es Nika el mayor problema del auto en este preciso instante. Que la verdad es que el auto no tiene ningún problema. Pero claro, eso sería con los neumáticos traseros. En conclusión, falta de camber. Si pudiera alinear divergencia y convergencia atrás, la verdad es que con yugo, como es rígido y en estricto rigor debiera ser cero, que la verdad es que lo podría haber medido cuando alineé el auto, pero no lo medí, que debiera ser cero, eso ayuda a la rotación, no te genera, no es contraproducente al momento de rotar el auto. Pero claro, aquí estamos faltando un poquito de agarre, eso nos daría un poquito más, un par de centésimas en cada vuelta. Ya, cuando les decía que realmente el fuelle de la homocinética cagó, lo decía de verdad, porque miren, bueno, quedó la llanta toda negra. Así que ahora vamos a leer este neumático. Bueno, lo voy a poner ahí de vuelta porque es más fácil sostenerlo. Ya, pero vamos a leer este neumático. Si nos vamos a los desgastes de las bandas, podemos ver que el desgaste está en la parte interna, delantero izquierdo. El desgaste está llegando hasta acá, básicamente hasta este circulito. Y de la zona izquierda está levemente más afuera. Está también en el circulito, pero un poquito más pasado. Por ende, esto me dice a mí que le podría haber agregado, no sé, pues de 2,5 a 2,8 de camber. Porque este neumático tiene una pared bastante dura. A pesar de ser como un neumático de entrada de semi-slick, de entrada en el mundo de los track day y todo eso, el weón es muy bueno.
Entonces aguanta mucho camber, porque la pared es suficientemente dura para aguantar camber, porque aquí lo podemos ver. El neumático no llegó su desgaste pasado esta línea de acá que ya podemos considerar como la pared. Así que nada, este neumático muy muy bueno, weón. Pero sí nos está hablando mucho de cómo nos fue en el track day. Porque este ya tiene una clara deformación en su parte central. No sé si en la cámara se verá. Está como gastado. ¿Para qué lado, weón? Este está para la derecha, este está como para la izquierda. La verdad es que depende cómo lo veáis, pero está gastado en la orientación de la pista, que si no me equivoco es así. Ya, pero independiente, está más gastado en la zona media que en sus bandas. Y eso me dice a mí que el auto, o bueno, no el auto, el neumático, tuvo mucha presión. En caliente, ojalá tuviera la ficha técnica del neumático para saber cuándo es cuando genera su mayor grip. Porque, claro, pues todos estos neumáticos están ultra mega requete contraprobados y te deberían dar una tabla en donde dice que el coeficiente de agarre es lo más alto a tal temperatura con tal presión. Entonces, no sé, pues si me imaginan que con 32 PSI es donde mejor se comportan, yo haría lo posible para que estos neumáticos tengan 32 PSI en caliente. Y con este desgaste aquí en la banda central, me indica al tiro que me pase, bueno. Y no me sorprende porque la segunda tanda sobre todo forcé mucho y se sentía el tiro como iba suspirando porque entraba muy fuerte, entraba muy pasado, error de piloto y sobrecalentar los neumáticos y se siente inmediatamente, entonces no me sorprende. Es un tema súper fácil de controlar. Yo salí con 26 PSI adelante y creo que le podría haber bajado a 25. 24 ya no sé, ahí habría que ver, habría que medir. Porque para medir neumático en caliente hay que llegar rápido. Por ejemplo, si yo termino la tanda y me voy lento, ese minuto hasta que entra el pit, que puede ser hasta un minuto y medio, ya perdiste tu referencia. El neumático ya se enfrió, ya bajó de, no sé, vamos a inventar un número, ya bajó de 180 grados a 150. Entonces la presión ya varió. Así que habría que entrar, huevón, a fondo, pasáis por el pit que te midían las presiones y ahí modificar. Entonces decís como, no, huevón, llegué en 34, como ya, bájale. Entonces, claro, esto a mí me dice que anduvo con mucha presión y si ven esa arañita por ahí, así que no tomar ese neumático, pero pasa lo mismo, el delantero derecho también tiene más desgaste en su banda. O sea, en su banda, en su zona interna. Y si vemos las bandas, mismo show que adelante, el desgaste llega hasta aquí, entonces está perfecto el camber. Y del otro lado es prácticamente igual, por ende maximizamos el uso de toda la cara del neumático en la pista. El único detalle es que anduvieron muy calientes, bueno, así que se gastaron más en el medio. Entonces los de atrás, que salí con 27 PSI en frío, anduvieron impecables. No tienen un desgaste en la zona media más grande que las bandas. Entonces eso anda muy bien, pero sí le faltó cambio, weón. Entonces, por eso les digo, weón, imagínate clip 4 minutos, weón. Y es mucha información que nos entrega cada track day. Y si pensaban que el tercer está armado así a diestra y siniestra, no, pues weón, estaba todo esto pensado, ¿cachai? Entonces, para poder darle la pelea a cualquier auto en realidad, como les decía en algún video viejo, ni Max Verstappen podría andar bien en un auto que está mal seteado, weón. Entonces, bueno, Max es Max, pero claro, eso es lo que aprendimos con los neumáticos y ahora vamos a ir a explicar el seteo arriba de nuevo del auto porque con Slicks cambiaron la regla del juego, weón. Y bueno, señores, esa sería toda la explicación del seteo del auto, weón, de cómo se portó, qué contribuyó a que se portara tan bien, cuáles fueron los detalles y todo eso. Y la diferencia que hacía al principio del video era el tema de semi-slicks con slicks. El auto tiene, digamos, que vamos a ponerlo en un número. Si la tracción es 5 con semi-slicks, con slicks fue 8. Yo ni siquiera traté de ir más rápido, weón, y le bajé un segundo completo al tiempo. Para mí eso no es novedad porque yo sabía que, weón, o sea, yo creo que todos cachamos un poco que con slicks, weón, cambia la regla del juego. El auto va a andar mucho más rápido, tiene mucho más agarre y eran neumáticos de 2.25 que, weón, por suerte entraron porque ahora ya sé que tengo que comprármelo, weón. Pero claro, cambian todas las cosas. Cambia
toda tu dinámica, tu aceleración lateral es mucho más alta, bueno, entonces podéis aguantar mucha más velocidad en curva y el auto va mostrando otras necesidades. Y la principal fue el tema de la rotación de la parte trasera. Yo le había generado mayor estabilidad en un principio porque era incontrolable, le bajó frenado, pero eso le bajé el rake, pero sigue siendo agresivo y por eso le mantenía un rebound atrás que era bastante bajo. ¿Podría haberlo subido para generar más rotación con los slicks? Sí, hubiera ayudado, sí, porque yo iba full en la recta y cuando pisaba el frenado con semi-slicks me rotaba perfectamente y yo podía salir disparado, tenía que forzar menos el tren delantero y podía acelerar más a fondo, más derecho. Con slicks no es lo mismo, porque hay tanta aceleración, o sea, hay tanto agarre lateral que la cola no va a ir tan suelta, entonces hay que cambiar algo. Debería haberle subido primero los clics, a igualarlo idealmente a la parte delantera, porque eso va a mantener las ruedas de atrás más arriba, por ejemplo, el frenado, entonces te va a hacer perder tracción ayudando a la rotación del auto. Y obviamente también se veían otro tipo de cosas, otras características, como que el auto iba más blando porque el neumático aguanta tanto que está forzando más la suspensión y en este caso yo diría que el resorte es no el culpable porque no hubo ninguna culpa, no hubo ningún problema, pero el auto sí se sentía más blando, por ende habría que mejorar eso. Ahora, el auto absorbe súper bien baches y no pierde nunca tracción y eso es algo muy importante que no hay que perder. Entonces el incremento tiene que ser súper gradual. Ahora si tengo 4 kilos atrás y 6 adelante, no voy a pasar a 2 y 15. No, ¿cachai? El auto va a andar rebotando, el auto pesa poco, como les decía. Entonces lo que yo haría sería subirle a 5 atrás o a 6 a todo reventar. Porque ahí quedan casi igualadas las frecuencias naturales de movimiento de cada tren. Pero claro, la idea tampoco es que queden igual porque el auto va a quedar demasiado neutro y no va a generar esa rotación que estoy buscando que me daba con los semi-slicks. Entonces, ¿qué más podríamos hacerle? Que lo había dicho antes del track day, es una barra estabilizadora trasera. Esa weá ayudaría por completo porque en términos de aceleración lateral me reduciría el roll, pero no perdería la capacidad de absorber bache, porque esa weá es súper importante cuando esta es una pista con tanto bache. Así que yo creo que queda más que claro qué es lo que hay que hacerle al auto con el tema de slicks. Subir el grado de los espirales, pero poco, no mucho. Hacer una barra estabilizadora trasera y conseguirse unos slicks. Bueno, ahora son carísimos, bueno. Entonces, por ahora nos vamos a quedar con los semi. Todavía se pueden rescatar un par de centésimas, décimas por ahí. Mucho con el manejo. Yo hace rato que no conducía en track day, así que el auto está muy bien. Ahora solo faltan las muñecas para llegar al nivel del auto, bueno. Así que nada, les voy a hacer un resumen de todo este vómito de información que acabo de hacerle. Y sí, señores, si alguien quiere alguna ayuda también con seteo de suspensiones, yo en los últimos años, sin quererlo tanto, se dio como naturalmente, me especialicé mucho, weón, porque lo disfruto mucho, creo que es un arte, me apasiona y ayuda mucho, weón, ayuda mucho. O sea, no por nada había un Tercel corriendo a la altura de los otros. No es solo muñeca, no es solo potencia, también va mucho de seteo del auto. Entonces, claro, como empezamos en el video, había un par de pijas que sacarle, arreglarle sí o sí el tema de la temperatura. Ahora no creo que en el año vuelva a correr con tanta temperatura, porque bueno, fue inicios de febrero en Quilpué, la ciudad del sol, hace mucho calor, weón. Entonces si vamos a Interloma o Codegua o a Chalalume podría ser que haga calor. Así que de todas maneras hay que mejorar eso. Hay que obviamente quitarle todas las pifias, el tema del fuelle de la homocinética, el tema de las mangueras de refrigerante, el tema de las mangueras de combustible. Entonces sacar esas pifias, ver que todo ande bien, ponerlo todo al día, meterse a jugar ahí con la potencia, que vamos a inventar algo, eso lo voy a dejar como sorpresa. Y en términos de suspensiones sería ideal conseguirse un espiral 2 kilos más duro, adelante y atrás podría ser, porque estoy en la duda incluso, porque el auto la verdad es que absorbía también los baches, que no quiero hacerlo, pero al mismo tiempo quiero probar. Es como prueba y error, como les he dicho en todos los videos.
todo para Porsche, todo para McLaren, todo para Ferrari, todo para muchos autos, está todo escrito, pero no para él. Así que yo creo que vale la pena probar, subirle a 8 y 6, ver cómo se comporta el auto, ver cómo absorbe baches, ver cómo funciona con el tema del rol. Y nada, en divergencia lo puedo dejar exactamente igual, eso me gustó mucho cómo se portaba. En temas de camber yo creo que le podríamos dar 0,3 grados más, ideal medirlo la próxima vez. Hacer un peso por rueda que sería ideal también para que el auto se comporte de la misma manera, tanto curva izquierda como derecha. Arreglar las presiones de los semi-slicks, que ahí se me fue de las manos en realidad. Y tren trasero, sí, una mejora importante va a ser el tema de la barra estabilizadora y vamos a ir adaptando una. Para no solo mejorar el tema de los semi-slicks, pero para el día de mañana que ponga slicks, que el auto se comporte correctamente. Y bueno, lo más importante, conseguirse slicks. Así que nada, vomité información en esta weá, pero como les digo, en los días de track day, la verdad es que para mí, que en este caso soy el piloto, el mecánico, el ingeniero, el jefe de equipo, weón, todo, a mí me da mucha información y me permite saber qué le va a tener que hacer al auto de aquí a futuro. Y nada, el auto ya anduvo muy bien, enamorado del auto, weón, la cagó como anduvo. Y claro, ahí vamos a tener que ir mejorando de a poquito, weón. Y nada, no sé qué más va faltando, weón, hice tanto, ¿cachai? Ya cuando no se me ocurra nada más que hacer, yo creo que me voy a meter en aerodinámica, porque como les digo, esta weá siempre es un ladrillo. Tengo la wastegate para abajo, no tiene fondo plano. Le podría poner un alerón, levantar el capó para que deje salir temperatura, mandar la wastegate, puta, weón. Un difusor atrás, weón. El cielo es el límite, weón. El cielo es el límite. Así que, nada, ahí espero que hayan disfrutado este video de pura información, weón. Aquí no toqué el auto más allá de poner a cargar la batería, weón. Y nada, ojalá hayan disfrutado el videito y nos estamos viendo a la próxima.